Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Paula Lucía Tato Vázquez. Soy licenciada en Trabajo Social, magíster en Ciencias Sociales. Trabajo en el Departamento de Conservación y Uso Público del Parque Interjurisdiccional Marino Mackenzie y soy docente en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La idea de la presentación en estas jornadas de manejo del bosque de araucarias, a las cuales agradezco la invitación a participar, tiene que ver con pensar a las áreas protegidas como estrategias de conservación de la naturaleza desde algunos aportes o ideas provenientes de las ciencias sociales, ¿sí? Para eso me voy a acompañar de una pequeña presentación que les paso a compartir ahora. Bueno, en primer lugar, para hablar de las áreas protegidas como la principal estrategia de conservación de la naturaleza en el siglo XX y principio del siglo XXI, se hace necesario un poco de construir algunas percepciones o concepciones o representaciones sociales acerca de la naturaleza que posee el entramado cultural occidental hegemónico, ¿no? Que es desde donde va a surgir esta idea o esta construcción de las áreas protegidas como estrategias de conservación. Y haciendo referencia un poco a las sociedades precapitalistas, ¿no? Esto es a las sociedades feudales o la Edad Media, incluso las sociedades de la etapa de la historia antigua, vamos a encontrar que hasta la irrupción de la modernidad, incluso durante la Edad Media y con, digamos, la importancia que adquirió la Iglesia Católica en la configuración social y política de esa etapa, la consideración hegemónica en la cultura popular y en las concepciones y representaciones sociales de los pueblos precapitalistas era considerar al hombre como inseparable de su entorno natural. Esto tiene que ver con que, digamos, la organización social de ese momento y su economía basada en recolección y en la agricultura no industrial, albergaba valores que hacían a las personas y las comunidades sentirse cercanas al entorno natural. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la tradición del franciscanismo en la Iglesia Católica, ¿no? Donde se valora todos los bienes o seres de la naturaleza y del universo como parte de una misma realidad y de una misma incluso familia, ¿no? Los cuales son dignos incluso eh, de, de predicación. Así es, Francisco tiene varias oraciones en las cuales se refiere a los elementos naturales como el sol y la luna, como madre, padre, hermanos, ¿no? Esto como ejemplo del entrelazamiento filosófico que existía entre lo humano, ¿no? Y lo natural, más allá de la presencia religiosa, ¿no? Por eso se habla también de una especie de sincretismo cristiano, donde estas ideas de sacralización de los seres y de los bienes naturales por ahí provenientes de otras tradiciones religiosas o mitologías se entrelazan con componentes del cristianismo. Esto tiene un soporte, estas construcciones o representaciones sociales tienen un soporte estructural, ¿no? Que es una economía natural, van a decir algunos autores, que se trata de una economía de subsistencia, de producción para el consumo, una economía eminentemente rural y autosuficiente, cuyo objetivo no es, como va a ser posteriormente con el surgimiento de la modernidad y el capitalismo, no es la acumulación de ganancias, sino la reproducción del sistema social, ¿no? La reproducción en sí misma del sistema social como estaba dado. Ahora, a partir del periodo que se conoce como Baja Edad Media, esto es hacia los finales de la Edad Media y principio de la modernidad, se empiezan a dar una serie de mejoras en los sistemas productivos que tienen que ver con un sistema de rotación trienal. Esto va a producir mayor productividad en las economías feudales. Ahí vamos a ubicar el surgimiento del mercantilismo, de los viajes de exploración para incorporar nuevos mercados y nuevas rutas de comercio.
Y también vamos a empezar a encontrar en este momento histórico las primeras preocupaciones acerca del retroceso de los bosques, porque bueno, estas mejoras productivas implicaban también una especie de corrimiento de la frontera agropecuaria. Ahí vamos a ver que esta transición de la Edad Media a la Edad Moderna, que empieza a darse en estos años del siglo XV, trajo consigo un cambio en la visión humana de la naturaleza, impulsado por el desarrollo de la burguesía comercial. El mismo surgimiento de las ciudades o de los burgos empieza a ver precisamente como un reto hacia la naturaleza y una demostración de la capacidad de la humanidad para de alguna manera sentirse libre de la subyugación o de la dependencia que hasta ese momento se consideraba acerca de la naturaleza, ¿no? Dependencia para la sobrevivencia, para la reproducción, etc. Con el surgimiento de la modernidad se empiezan a surgir estas ideas de poner al hombre por sobre la naturaleza, demostrando de esta manera la capacidad de la humanidad de dominarla. Y esto tiene que ver, lo habrán oído mencionar también, con el surgimiento de esta concepción antropocéntrica, que es precisamente eso, poner por el centro de la creación al hombre, no ya ideas acerca de Dios o de la naturaleza, sino al hombre como centro y fin último de la creación, ¿sí? Esto tiene que ver, tiene sus orígenes en los pensamientos de Francis Bacon y René Descartes, en los cuales se empieza a posicionar a la humanidad como fin mismo de la creación, y en ese sentido la naturaleza, los bienes naturales pasan a ser seres o entes al servicio y bienestar de la humanidad. A partir de esta nueva concepción de la naturaleza van a surgir muchos elementos culturales que, digamos, hasta el día de hoy tienen centralidad, ¿no es cierto?, en nuestras ideas y en nuestras formas de pensar y en nuestra organización social. El proceso de surgimiento del antropocentrismo implica también la secularización del pensamiento acerca de la naturaleza. La secularización implica digamos, el quitarle a los bienes y a los elementos y a los procesos naturales cualquier elemento o cualquier connotación sagrada, ¿sí? Esto ayuda o da pie precisamente al surgimiento de las ciencias naturales modernas, al método científico, a la capacidad de experimentar, digamos que eso estaba sancionado moralmente en la etapa anterior, a la capacidad de la exploración, del análisis, de la catalogación, de la clasificación y de la sistemática, ¿no? Y esta secularización acerca de las ideas de la naturaleza implica no ya concebir a la naturaleza como un organismo o como parte de un orden sagrado, sino entender a la naturaleza como máquina, ¿no? Como compuesta por distintos elementos que entre sí, digamos, tienen un funcionamiento que el hombre debe de alguna manera, o la humanidad puede entender y desentrañar a partir de las ciencias y del método científico. En forma, si se quiere, contemporánea o coincidente con todos estos procesos, se produce nada más y nada menos que la conquista y la colonización de América, donde los conquistadores se encuentran, al decir de Gudinas, con una imagen de una naturaleza como una gran frontera salvaje, incontrolable, a diferencia de lo que ocurría en Europa, donde, digamos, de alguna manera la naturaleza ya estaba domesticada en función de estas mejoras y de esta evolución, si se quiere, en la producción rural que se habían dado en los últimos tiempos de la Baja Edad Media. En América la naturaleza se presentaba como incontrolable, ¿no? Y en función de eso, la cultura occidental, y viendo los procesos europeos también, y en contraposición a lo que sucedía en América, donde los pueblos originarios no necesitaban, digamos, de
un sistema rural y de la expansión de ese sistema agropecuario, se van a presentar estas ideas acerca de la cultura occidental como superior y con capacidad de domesticar a esa naturaleza, ¿no? Dado la incapacidad, ¿no? Entre comillas, de los pueblos americanos para dominarla, ¿no? Así la cultura occidental y europea se presenta como la herramienta o como lo necesario para domesticar, para controlar y para imponer a la humanidad por sobre la naturaleza. Fíjense cómo de a poco fuimos transitando de una idea donde en las etapas precapitalistas las personas y las comunidades se encontraban inmersas en sistemas naturales de las cuales formaban parte y hasta incluso tenían elementos sagrados, a esta idea de la dominación de la naturaleza, que tiene de alguna manera también un sesgo utilitarista. Después vamos a hablar un poquito más de esto, donde los recursos son de alguna manera estudiados, sistematizados, pero desvinculados entre sí, ¿sí? Recién la idea de ecología va a aparecer más adelante. Valorados también en función de la utilidad humana, esta clasificación de especies entre inservibles y útiles, y fundamentalmente esta ausencia de medio ambiente o fondo con el cual se representan estos elementos, ¿no? Estos ya no, dice este autor Padula, que es muy interesante, ya no forman parte de una gran red de analogías entre el cielo y la tierra, ya no hay un mensaje oculto divino a descifrar en la naturaleza, ahora son piezas, ladrillos con los cuales se construye la diversidad del planeta en el que habitamos. Bueno, y en forma, digamos, también para profundizar en el análisis, esta conquista y colonización, ustedes saben que implicó de alguna manera lo que se denomina la acumulación originaria, que permitió el surgimiento de la revolución industrial y del sistema capitalista como organizador social. Tiene que ver con la incorporación de las riquezas en forma de recursos naturales a las economías europeas. Esto implicó la innovación tecnológica, bueno, la utilización de combustibles fósiles, la mano de obra libre. Esto implica los procesos, que ahora los vamos a ver, los procesos de acercamiento que llevaron a la población rural europea a migrar hacia centros urbanos para emplearse como mano de obra en las fábricas, en las incipientes fábricas y organizaciones industriales urbanas. Y esto viene acompañado también uno de los primeros teóricos del capitalismo, Adam Smith, cuando habla de la tesis del crecimiento infinito, ¿no? Esta constante del capitalismo que lleva a la permanente producción, a la búsqueda permanente del crecimiento y de la amplificación de los mercados. Y un poco de esta nueva forma de organización económico y social va a estar acompañada de cambios en la mentalidad, un poco en el orden de lo que ya veníamos comentando más atrás, ¿no? Esta secularización del pensamiento, este abandono de todo el concepto acerca de lo sagrado, de lo teocéntrico, va a dar lugar a la racionalidad instrumental, ¿no? Que es un modelo, de alguna manera, que aquellos que formamos parte, ¿no? De esta sociedad occidental y capitalista, de alguna manera impregna todo hecho cotidiano, ¿no? Y que algunos autores lo califican como un sinónimo de alienación, que tiene que ver con esto de construir nuestro mundo o de ver en la naturaleza aquello y pensarlo solo en función de la propia realización de la humanidad, ¿sí? En este sentido, y como proceso histórico y cultural, si se quiere, la naturaleza en este periodo deja de ser algo diferente, temido, reverenciado, para ser un medio de la propia realización del hombre, ¿sí? Es una razón pragmática donde todo sirve para hacer algo y que debe ser útil para ser reconocido como real. Bueno, acá tenemos el ejemplo del dibujito de la persona que no ve árboles, sino que ve muebles, ¿no? Esto es un poco la característica de nuestro sistema socioeconómico, basado en la explotación de los recursos naturales
en función de los intereses humanos y no en función, y no pensar, digamos, la organización social en función un poco de, como parte, ¿no?, de un todo más amplio. Bueno, ahora, volviendo al momento de acumulación originaria y de establecimiento del sistema capitalista como modo de producción, muchos autores hablan de lo que fueron los procesos de cercamiento, ¿no? Estos procesos de cercamiento fueron la separación, que ya, digamos, de alguna manera se venía operando en el nivel de las mentalidades, ¿no?, con las ideas teocéntricas y en la secularización del pensamiento. Esta separación de las poblaciones respecto de sus medios históricos de producción. Esto implicó que la población rural de Europa, por ejemplo, a través de distintas medidas que fueron tomando los estados europeos, fueron abandonando los ámbitos rurales para trasladarse a los ámbitos urbanos y emplearse como mano de obra en los incipientes establecimientos industriales. Acá tenemos una frase de Perelman que dice: el brutal proceso de separación de la gente respecto a sus medios de autoprovisión, conocido como acumulación primitiva, causó enormes sufrimientos materiales a la gente común. Esta misma acumulación primitiva proveyó las bases para el desarrollo capitalista. Esta separación de la gente respecto de sus medios de supervivencia también es lo que sucedió en América, ¿sí? Tuvo procesos también paralelos en Europa con el desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos. Estos mecanismos de separación y usurpación constituyen el corpus central del desarrollo de la sociedad de mercado, ¿no? Hay autores que hablan de viejos y nuevos procesos de cercamiento. Cercamiento es esto, es la separación de las personas de sus medios de supervivencia, ¿sí? Hay autores, como les decía, que hablan de viejos y nuevos procesos de cercamiento, en referencia a que sería que el capitalismo hace esto permanentemente y no solo en este momento de acumulación originaria, por eso hoy tenemos conflictos socioambientales. En particular, podemos citar los ejemplos, los conflictos con los madereros en el Amazonas o con los emprendimientos mineros, ¿no? Que se trata siempre de esto, ¿no? De procesos en los cuales las personas son separadas de los bienes comunes, las comunidades, y estos bienes comunes son expuestos a las lógicas de producción capitalista. Bueno, ya abordando lo que es la cuestión de las áreas protegidas, tenemos que insertar en este contexto también el surgimiento de los primeros sistemas de áreas protegidas nacionales a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces vamos a ver que la conservación y sus mecanismos asociados se conciben como productos modernos y se interesan especialmente por desentrañar sus lazos con el sistema capitalista, lo que lo permite situarlos como una reacción humana y por lo tanto atravesados por una variedad de intereses, no solo por aquellos del cuidado de la naturaleza. Entonces vamos a tener que en el siglo XIX surgen estos primeros sistemas de áreas naturales que tienen como forma, como paradigma de conservación, la conservación estricta o autoritaria, el Fortress Conservation, que ahora vamos a desarrollarlo en particular porque es la que nos interesa analizar en el marco de lo que venimos hablando, o el paradigma de Yellowstone, que tuvo vigencia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Después de eso, y como crítica a esta forma de conservar, a estos paradigmas, surge la conservación de base comunitaria, y hoy podemos hablar de modelos alternativos de gobernanza de las áreas protegidas. Pero haciendo hincapié en el surgimiento de estos sistemas nacionales, vamos a ver que acá se habla de Estados Unidos, vamos a encontrar muchos paralelismos con los sistemas nacionales de áreas protegidas en Argentina. La idea original de estos sistemas de parques y de reservas era la de preservar grandes extensiones de tierra de su estado original como santuarios para la vida silvestre y la conservación de los paisajes. Tanto en Estados Unidos como en Argentina y en la mayoría de los países pioneros en este tipo de creación de sistemas de reservas y parques, estas ideas, digamos, respondían a requerimientos y demandas de las élites gobernantes, quienes frente al avance de la modernización y su correlativa homogeneización del paisaje urbano, auspiciaban la preservación de porciones de naturaleza pura o virgen para su disfrute y contemplación.
¿Qué tiene como característica el paradigma de conservación autoritaria? Esto, que la idea de protección de la naturaleza solo es alcanzable en ausencia de personas. O sea, que dentro de esas áreas no tiene que haber personas, ¿sí? Es el elemento central de esta idea de conservación estricta. En caso que los proyectos de conservación coincidan con espacios de vida de comunidades o poblaciones, resultaba imperioso desplazarlas y custodiar severamente sus fronteras, quedando de esta manera islotes de naturaleza pretendidamente prístina. Y es acá donde, perdón, me pasé, donde nos debemos retomar esta idea acerca de los cercamientos, ¿no? Porque si tenemos áreas protegidas, nacidas con un paradigma de conservación estricta, en donde pensamos que existe una especie de antagonismo de la presencia de seres humanos y la conservación de la naturaleza, estamos de alguna manera fortaleciendo esta idea de separación entre lo humano y lo natural. Esta idea de que de alguna manera es antagónico lo natural a lo humano y que no formamos parte de una misma cosa, ¿sí? Sino de dos sistemas que digamos, donde lo humano no puede estar presente en un área conservada, porque implica sí o sí la manipulación y el dominio de la naturaleza. Entonces, en función en particular del surgimiento de las áreas protegidas como estrategia de conservación, no cabe preguntarnos si a raíz de esta concepción de que es necesaria la ausencia de personas para garantizar la conservación de la naturaleza, corresponde caracterizar a los sistemas de áreas protegidas como nuevos acercamientos. Esto es, porque de alguna manera separamos a las poblaciones de sus bienes y de sus elementos de supervivencia y de sus modos de supervivencia y de reproducción social. O si por el contrario, a través de la discusión de las nuevas formas de gobernanza de las áreas protegidas, podemos hablar de bienes comunes. Y en este sentido, reforzamos un poco la idea de que las áreas protegidas tienen como objetivo la protección y la conservación de los bienes comunes que son de todos. Pero eso no puede darse si no discutimos, si no admitimos que las áreas naturales están evidentemente antropizadas y que los modelos de gobernanza deben de ser democráticos y participativos, y las tomas de decisiones deben de ser sobre los recursos y sobre los bienes comunes, deben ser transparentes y deben ser democráticas. Así que bueno, yo un poco quería problematizar esta idea, contextualizar el surgimiento de las áreas protegidas dentro del paradigma moderno, ver cómo de alguna manera operaron como nuevos acercamientos con sus poblaciones a partir de las poblaciones que las habitaron o que las habitan, y bueno, problematizar esta pregunta con ustedes. ¿Los sistemas de áreas protegidas son nuevos acercamientos o podemos hablar de bienes comunes? Yo creo que tenemos que un poco, digamos, dar la discusión y asegurar los mecanismos que veníamos hablando, ¿no? De gobernanza democrática de las áreas protegidas. Bueno, eso es todo y les agradezco por el tiempo y por escuchar.